extenderles pues esta invitación desde la entidad Indeportes Antioquia, colaborando desde nuestro gerente Héctor Fabián Betancourt Montoya, nuestro supergerente Héctor Javier Vázquez, perdón, y su gerente de alto logro Mauricio Pinzón. En esta disciplina de voleibol queremos darle la bienvenida a nuestro profesor Hernán Osorio Estrada. Él tiene un amplio conocimiento que va a ser pues de gran aporte para cada uno de ustedes. Ha realizado los siguientes estudios: es licenciado en Educación Física de la UDA, especialista en Educación Física y Entrenamiento Deportivo de la UDA, es magíster en Motricidad y Desarrollo Humano de la UDA y entrenador FIB nivel 2 internacional. Entonces, para el día de hoy nos va a compartir la estructura del juego en KL. Espero que estén dispuestos, que si tienen alguna duda se lo transmitan al profesor. Este es el momento, no se queden con la duda. El formulario de asistencias está ya en el chat para que lo diligencien cuando crean conveniente. Y bienvenido, profesor. Estás en todo tu campo y tu desempeño a libre expresión. ¿Listo? Una buena ponencia te deseo. Muy bien, bueno, buenas tardes, compañeros. Pues antes que cualquier cosa, es conversar entre nosotros. Nos conocemos en la cancha, seguramente hemos compartido más de un campeonato. Pues aquí el objetivo fundamental de esto es compartir algunas indicaciones generales de lo que es la estructura del K1. Lógicamente, hay cosas que algunos tienen más cercanía, hay cosas que algunos tienen más conocimiento, otros están haciendo el inicio al tema del vóley. Así que en aras de llevar un buen desarrollo de la charla, quienes tengan preguntas, quienes quieran intervenir o quienes quieran comentar también de si lo hacen diferente, si lo piensan diferente, si lo ven diferente, es bienvenido. Yo creo que esta oportunidad que nos da Indeportes de conversar acerca del entrenamiento y acerca del voleibol es muy poca, o muy pocas las ocasiones en que nos logramos encontrar. Así que quienes quieran intervenir, quienes quieran preguntar, tranquilamente abrir el micrófono. Juan Carlos, ellos están habilitados para abrir el micrófono. ¿Cómo será la comunicación con ellos, Juan Carlos? Fue Juan Carlos. No sé si me pueden confirmar si ustedes pueden activar su propio micrófono. Sí, profe, sí lo podemos activar. El Ok, profe está libre, no hay problema. muy bien. Como seguramente cuando estoy compartiendo no me voy a dar cuenta de quién necesita preguntar, entonces tranquilamente, Colaboro con eso, listo. perfecto. Pueden preguntar, pueden intervenir o si consideran que hay una mejor manera de hacer las cosas, también bienvenido. Bueno, todos tenemos claro pues que la estructura del K1 se convierte en una de las herramientas fundamentales de la competencia, y que está conformado básicamente por ese circuito de una acción cíclica entre recepción, armado y ataque. Ese momento de la recepción, armado y ataque, a mi modo de ver, es una de las herramientas fundamentales del proceso competitivo en el que usted quizás no gane con el K1, pero sí pierde muy rápido en el K1. O sea, si usted no tiene un buen K1,
las posibilidades de perder se incrementan. Es la forma más rápida, a mi modo de ver, de perder. Por eso, como acción cíclica del juego, entonces es de gran valor el entrenamiento que tenemos en esas acciones entre la recepción, el armado y el ataque. Bueno, y después viene entonces lo que algunos autores hablan de K4, K3, o hay otros que hablan que está dentro del K2, pero que es una secuencia que tiene que ver con la acción de cobertura. Y es una de las acciones a las que nosotros tenemos que darle también énfasis en el momento de entrenar el K1. Si me han escuchado ya 2 veces, les he dicho que el juego tiene una acción cíclica. Entonces, a la hora de entender esto, tenemos que entender que el entrenamiento de los elementos técnicos del K1 deben entrenarse también en esa acción cíclica, en esa acción de continuidad. Muchas veces el deportista hace la recepción y ahí termina la acción de juego. Y eso no es lo que pasa en el juego. Eso lo hacemos en el entrenamiento, pero en realidad la acción de juego es recepción y ya el que recibe se prepara para atacar o se prepara para hacer la cobertura. A lo que me refiero es que el ejercicio como tal debería tener la lógica continua de la acción cíclica del juego, no entrenarla de manera aislada. Entonces, esta acción enfocada hacia la parte de rendimiento de la estructura del K1, lógicamente aquí tenemos información con la que trabajamos en la selección como parte del proyecto de Indeportes, pero que cada uno debe ir ajustando de acuerdo a las necesidades de su grupo. Esa acción del K1, también conocida como el say out o la acción de juego en rotación, el juego en rotación, es uno de los elementos fundamentales y que en la acción de juego nosotros debemos preparar a un nivel de rendimiento conociendo valores de cuántas acciones necesita mi equipo para rotar. Se dice que un equipo que rota bien debe estar rotando por debajo de 2 balones, es decir, que cada 2 balones en promedio en el juego el equipo debe rotar. Así que nuestros grupos deberían tener información de cuántos balones se necesitan para rotar. Como les digo, es una de las acciones más claras que tenemos para identificar en qué momento perdemos, cuánto nos demoramos para rotar. El say out entonces es un dato muy importante para saber el rendimiento de nuestro grupo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo el entrenamiento podemos poner tareas de rendimiento ahí donde de 5 balones en el K1 por rotación pueden fallar 4, nunca las van a ser perfectas. O si tiene un nivel medio, pueden fallar 2, de forma tal que en cada recepción, en cada rotación, perdón, se lleve un control de acciones de juego, de rendimiento en la acción del say out. Y se van poniendo tareas sobre cómo va rotando el equipo. Vuelvo a insistir, si alguien tiene alguna pregunta y considera que debemos aclarar algo, bienvenido. Una de las cosas importantes para nosotros tener claridad es la formación inicial del grupo. Digamos que tenemos 2 sistemas claros, uno que es el 5-1, otro que es el 6-2, otro que es el 4-2. Recuerden que cuando hablamos de 5-1 es un armador, 5 atacantes. Cuando hablamos de 4-2 es que hay 4 atacantes y 2 armadores,
el que está adelante levanta, y cuando hablamos de 6-2 es que todos tienen posibilidad de atacar y el armador que está en la zona zaguera será quien arma. Lo ideal de nosotros en las categorías de base sería tener un juego de 6-2, porque en la medida en que nosotros desarrollemos más jugadores con posibilidades de armar, pues tendremos una proyección a largo plazo de una posición tan difícil como es conseguir un buen armador. Yo creo que todos hemos padecido esto. Cuando jugamos 5-1, pues entonces estás entrenando ya dos armadores, e incluso muchas veces al campeonato termina uno asistiendo con un solo armador. De ahí la importancia de tener un sistema de entrenamiento con dos armadores, por lo menos en las categorías de base, sería ideal. Y en categoría de iniciación total se habla del 6-6, que sería que todos armaran en esa transición del mini volley hacia infantil, en esos primeros encuentros con el 6x6. Sería muy bueno que todos armaran, que es más o menos lo que se busca hacer en algunos eventos de mini volley. El que llega al centro levanta, buscando que todos tengan la experiencia de armar. ¿Cómo organizamos el juego en un 5-1? Esto es importante tenerlo en cuenta. Aquí una de las recomendaciones para organizar el grupo sería armar una triangulación. Armar una triangulación, un triángulo. Un triángulo en esta conformado por dos, esto se saltó, conformado por el atacante 4 o atacante auxiliar principal, el central principal y el opuesto, de forma tal que la organización siempre tenga atacantes fuertes en la malla, uno o dos atacantes fuertes en la malla. Casi que con esto estamos buscando, con esta triangulación, estamos buscando esta acción donde tenemos el mejor auxiliar, el mejor central y el atacante opuesto. Esto funciona para el 5-1. En el 6-2, entonces acá tenemos igual la misma estructura donde el armador que está atrás es el que va a entrar a levantar. Tenemos el mejor atacante de la esquina, el mejor central y el otro atacante, el otro armador atacante, que cuando está adelante es el que va a atacar. De esta manera, lo ideal de la organización del sistema de juego es que haya una distribución de las cargas de ataque. ¿Por qué se pone el auxiliar? ¿Por qué se pone el armador en medio del mejor central y el mejor auxiliar? Con el ánimo de tener una línea distribuida en el ataque. Cuando el armador está adelante, pues entonces va a tener posibilidades con dos atacantes fuertes. De esta manera, este mejor central también va a ayudar en las acciones de bloqueo al pasador, que muchas de las veces nuestros pasadores son los que más dificultades tienen para el bloqueo. Muchas veces, no todos los equipos tienen armadores grandes o armadoras grandes, entonces este central ayuda a la acción de bloqueo. Y también la estructura de formación para la recepción requiere que el central
vaya en la rotación, vaya adelante el armador. Cuando a veces hacemos que el mejor central vaya en orden de rotación después del armador, aquí vendría un atacante auxiliar o un atacante 4, esa formación para la recepción se dificulta. Entonces, esta parte inicial tiene que ver con la formación y la estructura del equipo, aclarando pues que no necesariamente siempre se va a dar de esa manera, pues son posturas, digamos que generales, pero que cada uno podrá ajustar su equipo como convenga, como lo crea. Solamente debemos tener en cuenta de la formación para la recepción. En cuanto a la organización, en el reglamento no tendríamos nada ahí como tal. Pero a la hora de recepción sí sabemos que pueden haber faltas de posición. Entonces ahí sí es donde tenemos que estar atentos de acuerdo al orden de la rotación que dimos. Una vez definido el sistema de ataque, entonces se define el sistema de recepción, con cuántos receptores va a estar en la competencia. Con 5 receptores, con 4 receptores o con 3 receptores. Aquí digamos que cuando hay 5 receptores se busca hacer una W en la formación, que cada uno la podrá hacer ya de maneras diferentes, o más profunda o más cerrada, es decir, con más distancia entre la línea delantera y la línea posterior, o más cerrada. ¿Qué sucede con los sistemas de recepción? La primera instancia es una acción individual, pero la segunda instancia es lo que tiene que ver con la complejidad del sistema y son las acciones de la zona de conflicto. Entre más receptores pongamos, entonces más zonas de conflicto se van a generar. ¿Qué es una zona de conflicto? Es la posibilidad que tiene de caer el balón en una zona donde hayan acciones de toma de decisiones de muchos participantes y esta zona de conflicto entonces puede generar confusión a la hora de recibir y por lo tanto traer un error. Entonces, entre más jugadores tengamos participando en el sistema de recepción, pues más dificultades en la toma de decisiones se puede presentar. Aquí cubrimos más espacio, pero se incrementa la complejidad por la participación de tantos receptores en estas zonas de conflicto. Posteriormente, digamos que a otro nivel, entonces armamos un sistema con 4 receptores, un sistema que se conoce también como media luna, y entonces empiezan a asignar responsabilidades, mientras que aquí el grado de dificultad, ¿qué es dificultad? El grado de exigencia físico tiene que ver con desplazamientos adelante, atrás y laterales. En este sistema ya se empiezan a definir los carriles de recepción. Entonces, empiezo a disminuir el grado de complejidad, porque no hay tantas zonas de conflicto, sigue existiendo las zonas de conflicto, pero se da entre 2 receptores, no entre 3 como en este. ¿Qué se incrementa? El grado de dificultad, que es el grado de exigencia física, porque al tener los carriles, pues entonces el deportista tendrá que ir atrás y adelante. Y viene el sistema con 3 receptores, donde ya hay más, digamos que físicamente y técnicamente hay un mayor desarrollo de los deportistas y entonces hacemos formación con 3 receptores que podrán estar en línea, o sea, los 3 en la misma línea, o podrán definirse algunas zonas de ubicación, especialmente con los mayores, se definen zonas donde, por ejemplo, este atacante ya no hace el carril completo atrás y adelante, sino que este jugador ayuda a cubrir esta zona o esta zona para que el receptor atacante pueda ir adelante sin problemas. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta ahora?
Profe, yo creo que ha sido muy claro porque por ahora no han levantado, pero sí los invito a que no se queden con la duda nuevamente. Listo, profe, muchas gracias. Ok, si hay alguna inquietud, compañero, vuelvo a insistir, o si hay una sugerencia, a mí me gusta más así, también bienvenido. ¿Listo? Bueno, conforme a eso, entonces el sistema de formación tendrá diferentes ubicaciones del pasador. En cada rotación podemos observar cuál es la acción del armador, dónde se ubica el armador, y esto es un sistema de 5-1, esto es un sistema de 5-1 con formación de recepción en W. ¿Qué es muy importante en estas acciones? Que las responsabilidades de cada jugador queden claras. Muchas veces uno observa que el deportista cae el balón en medio de los receptores y los tres se miran. Ay, ¿de quién es? No, ¿de quién? No, tuya, no. ¿Y qué termina sucediendo? Que el más débil, el más buena gente, termina asumiendo la culpa o los compañeros terminan diciéndole que era de él, así sea así fuera del otro. Pero cuando no hay claridad en las funciones para asumir estas zonas de conflicto, eso termina generando discusiones dentro del grupo y entre más confusión, pues es peor. De ahí que la tarea del entrenador se convierte en un factor determinante de dar la instrucción de la responsabilidad de cada deportista en esa formación. ¿A quién le corresponde cada acción de juego? Profe, Y discúlpame. sí, Mónica Taorda quiere realizar una pregunta. sí, Pues adelante. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi buenas tardes. pregunta es, cuando en el sistema del K1 estamos recibiendo el SAC, el servicio, tenemos un sistema de 3, ¿cuál es más viable? ¿Por carriles o qué sistema implementar? Porque ya la mayoría, o luego es como la tendencia ya en los equipos, hacer saques atrás, muy pegaditos, sobre todo en el 1 y en el 5, muy cerquita de la raya, entonces Sí, casi siempre es punto. sí. Entonces, ¿cuál es la más viable? Claro, en investigaciones que nosotros realizamos una investigación en el Nacional Juvenil en Envigado, bueno, ya hace un poco de años, y las zonas, entonces para lo que tú dices, las zonas donde más puntos se hacían es en esta parte de la cancha, ¿cierto? Eso es lo que nos dices. Sí, Entonces, señor. eso, estas zonas, entonces ahí es donde les digo que tenemos que hacer claramente la definición en la formación por carriles. Vamos a ver si la tengo por aquí más adelante. Espérenme un momentico, que yo sé que la tengo por acá. En esta formación por carriles, entonces, mira, ahí está en la formación por carriles, ahí se me pasó. Dejar la responsabilidad, una responsabilidad al líbero claramente definida. A ver si la encuentro. ¿Dónde la dejaría yo? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros no tenemos claro esa responsabilidad, entonces este deportista, lo que les decía ahorita, este deportista tendría que salir hasta acá a coger este balón para ir luego a atacar, ¿cierto? Entonces estamos perdiendo el atacante ahí. ¿Qué es lo ideal? Que este atacante se encargue de este primer cuadrante y el líbero vendría a cubrir el balón que viene por detrás. Esto es fácil en el balón floating. En un balón que viene con potencia y con rotación, no es tan fácil hacerlo, ¿cierto? Entonces va a depender también del tipo de saque. ¿Me entiendes, Mónica? Sí, señor. Entonces, vuelvo a decir, ahí que es importante es que ustedes definan, a ver si aquí la tengo, que ustedes definan
que ustedes definan cómo van a hacer esa organización. No es un esquema rígido, va a depender de quién saca, va a depender del tipo de saque. Y lo que es verdaderamente importante es que ustedes lo definan. Vamos a ver, me adelanté un poquito. A ver acá. Entonces acá la podemos observar. Mire dónde está metido este jugador en este cuadrante. Y entonces el jugador que está en el 6 viene a cubrir el atacante de zona 4 para que no tenga que irse hasta atrás a recibir. Aquí está pues un poco adelantado el saque, pero como vimos, ese jugador del 4 no retrocedió. ¿Qué es importante? Que usted como entrenador le defina cómo la van a hacer. Hay entrenadores que insisten en que él tiene que ir hasta atrás a coger el balón, pero va a depender del sistema de recepción. Por eso el sistema de juego, lo que tiene que quedar claro es cuáles son las responsabilidades de cada quien en qué acción de juego. En la recepción tenemos tanto la parte táctica, la parte de toma de decisiones, la parte del sistema de juego y la parte técnica. Vamos a hablar un poquito pues de la parte de la técnica y es lo que tiene que ver con la preparación. La preparación del deportista, lógicamente, en ese momento en que él se está acomodando para ejecutar el movimiento, la información previa que viene del saque, de cómo viene el saque, es un factor determinante para el rendimiento. Es decir, que el jugador que va a recibir tiene que estar observando quién va a sacar, de dónde va a sacar y qué tipo de saque hace. Eso se convierte en un factor determinante para la preparación de la recepción. Luego vienen las acciones de desplazamientos y, bueno, algunos llaman en estas acciones del contacto con la pelota técnicas especiales, otros lo llaman técnicas de juego, porque son situaciones específicas para recibir diferentes tipos de balones. Una de las cosas en las que nosotros insistimos en la iniciación y en la formación es ubicarse detrás del balón para la recepción, pero llega un momento en que el saque viene tan fuerte o viene tan rápido que es insuficiente desplazarse. Entonces aparecen los ajustes técnicos del golpe lateral de antebrazo. Luego los vamos a ver. Lo que sí tiene que quedar muy claro es que la recepción debe tener una tendencia clara a ir. Hoy en día hablamos normalmente de una recepción acá en el centro. A nosotros, digamos que inicialmente nos tocó mucho lo que era la recepción en zona 2. Hoy los equipos tienen una tendencia a hacer la recepción en el centro, buscando una equidistancia o una distancia igual para que los bloqueadores del lado contrario tengan un grado mayor de incertidumbre para el desplazamiento. Y cuando el central va a bloquear, va a tener más tiempo de hacer una lectura sobre esta pelota, pues cuando hay centrales tan grandes, que cuando está en el centro, llegar acá o llegar acá, pues entonces ese momento de incertidumbre puede generar también un tiempo para la formación, para el bloqueo, que es determinante en el momento del juego. Entonces, se habla de una recepción perfecta, de esta que llega aquí en el centro. Podemos observar varios criterios. Lo primero es la ubicación en el centro, lo segundo la altura y otro criterio fundamental es la parábola con la que llega la pelota. Entonces, nosotros normalmente hablamos de, yo sé que han visto cuando vemos la estadística del juego, de recepciones perfectas o en el sistema de estadística que se hace a nivel internacional, hablamos de doble positiva. Esta información es uno de los factores determinantes para el juego. Y usted como entrenador lo puede hacer en entrenamiento. Bueno, ¿cuántas recepciones hiciste? Entonces yo, por ejemplo, les digo a los muchachos, bueno, vamos a hacer 10 recepciones y usted va a contar cuántas hace acá perfectas. Se dice que un buen receptor está por arriba de 60-70% de recepciones perfectas.
vuelvo a decir, va a tener una relación estrecha con qué tipo de saque se está contabilizando. Pero es muy importante que nosotros como entrenadores empecemos a concientizar al deportista desde el entrenamiento de cuántos balones hace por entrenamiento acá, de cuántas recepciones perfectas lleva. Nosotros, por ejemplo, los ponemos a contar por rotación o a cada uno que cuente, o pongo a alguien que se los cuente y diga cuántas recepciones hizo perfectas, cuántas recepciones puso acá. Esto empieza a que el deportista empiece a entrenar de manera consciente, sabiendo su rendimiento. Esta es la recepción perfecta o doble positiva, que vuelvo a insistir, esta recepción es que llegue alto al centro de la cancha. Ahí hablamos de una recepción doble positiva. ¿Por qué buscamos esa recepción ahí? Porque tiene todas las posibilidades de atacar, no solamente en distancia, sino también en velocidad y ubicación. Y eso para el central del lado contrario genera mucha dificultad la toma de decisiones ahí, porque tiene muy poco tiempo de recibir la información. Después viene la recepción positiva, que es esa recepción que está ubicada en este espacio y permite jugar a las esquinas. Ya no se puede jugar tan cómodo por el centro. Algunos pasadores los vemos, son pasadores pues muy buenos, y también centrales que entran, se acomodan muy bien. En la élite esto es más común ver que son capaces de jugar un primer tiempo una pelota rápida en el centro con ese balón que está separado de la malla, que está distante del centro y que se puede jugar un poco rápido, pero no es para todos los pasadores, no es para todos los centrales. Entonces es un balón que se nos queda separado de la malla, que se nos queda, vea, tiene buena parábola, pero se nos queda por fuera del centro, y por lo tanto, pues entonces, como pudimos ver, el central del lado contrario, pudo leer fácilmente para dónde iba el balón. Entonces, observen el central de Cundinamarca, que apenas ve que la recepción se queda afuera, ya se corre para la esquina porque no hay ataque con el central, y lógicamente pues podrá bloquear más fácil. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que insistir en la calidad de la recepción como factor determinante del juego. Luego viene este balón, que ya es un balón que se nos queda en las esquinas, donde casi que el armador llega a salvar el balón, y pues las posibilidades de ataque también se reducen en la acción de juego. Y por último encontramos los balones negativos, que son los balones que quedan fuera de esta zona. Y bueno, ¿qué es importante de esto? Identificar dónde están, qué nivel de recepción tiene nuestro equipo para poder empezar a armar una buena formación. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cuando usted tiene los datos, también puede modificar el sistema de recepción. Muchas veces uno cree que el sistema va a funcionar bien con 3 receptores, pero cuando empieza a jugar la recepción no queda cómoda, pues hay que meter 4 receptores. No sé si vieron en el Mundial masculino, eso fue en la Liga de Naciones, Polonia-Estados Unidos, cuando estaba sacando León estaba sacando tan fuerte que al final terminaron casi que con 5 receptores y todos parados acá en la línea final, todos parados aquí en la parte final para poder recibir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema de juego no es un sistema rígido, siempre tiene que estar dispuesto a cambiarse de acuerdo a la situación de juego. No es que porque Estados Unidos recibe con 3, Rusia con 3, entonces yo tengo que recibir con 3. No, va a depender de contra quién estoy jugando, en qué rotación, qué tipo de saque es. ¿Listo? Bueno, entonces en el tipo de saque, entonces aquí quiero que veamos, por ejemplo, qué sucede con el saque saltando, lo que les decía ahora. Este saque saltando
ya este saque saltando en potencia. Esto fueron los muchachos jugando en Brasil contra Chapecó. Observen que ya el sistema no me permite hacer, ya el tipo de saque, ya no me permite hacer que el jugador del 4 se me adelante. Por el contrario, en esta acción de juego, el jugador del 4 tiene que retroceder. Entonces son sistemas diferentes de acuerdo al tipo de saque que contra el que vamos a jugar. Aquí hay un principio fundamental en el que yo insisto con los deportistas, es que entre más cerca el balón de la malla, más abajo tiene que estar la posición. Entre más distancia, pues entonces la posición podrá ser más alta. Como podemos ver, si el saque es a la línea del fondo, entonces la posición del jugador tiene una flexión menor a si está en la parte, delantera en un saque corto. Esto es muy importante en el proceso de enseñanza, el aprender a ajustar la posición de las rodillas. Si ustedes van a su entrenamiento y observan esto correctamente, es muy probable que vean, vuelvo a decirlo, por la experiencia que he tenido de deportistas que llegan a la selección e incluso a las selecciones nacionales, que uno les dice que bajen la posición y lo que bajan es la cabeza. Ah, pero es que ya estaba abajo. Así, usted está abajo, pero lo que está bajando es la cabeza. Es decir, que hacen una flexión en el tronco. ¿Qué sucede? Que el ángulo de rebote con el que la pelota sale, cuando este jugador, en vez de flexionar las rodillas, baja la cabeza, el ángulo de rebote de los brazos hace que la pelota se vaya contra la malla o que se vaya para el otro lado. Así que el ángulo de rebote se convierte en un factor determinante para subir el balón con una parábola suficiente. ¿Se entiende? Entonces, el principio es que entre más cerca el balón de la malla, más flexión de rodillas hay que hacer, e incluso hasta llegar a recibir con una rodilla en el piso o con las dos rodillas en el piso para que el balón tenga suficiente parábola. Eso es un tema pues que va a ir apareciendo de acuerdo a los ajustes del movimiento. Bueno, ¿qué sucede por ejemplo con este? Observen la posición de este líbero. No hay flexión de rodillas, ¿para dónde se fue el balón? Se fue para el otro lado. No hizo se confió de que el saque venía fácil y entonces recibe parado y el balón se va para el otro lado. Esto tiene que ver con el ajuste del movimiento a la hora de contactar el balón. ¿Qué sucede entonces? Que el desplazamiento se convierte en un factor determinante y en el proceso de entrenamiento de la recepción, entonces tenemos que hablar de una progresión metodológica. En este caso hablábamos de lo fácil a lo difícil. ¿Qué es de lo fácil a lo difícil? Nosotros hemos escuchado muchas veces las progresiones metodológicas y escuchamos fácil, difícil, conocido, desconocido, simple, complejo. Pero ¿cuál es la diferencia de una cosa a lo otro? Cuando hablamos de lo fácil a lo difícil, estamos hablando de exigencias de carácter físico. Las exigencias de carácter físico. Entonces, ¿qué será más fácil y qué será más difícil? Pues el más fácil será recibir en la posición en la que estoy y la más difícil pues será la combinación de los movimientos. Entonces aquí podemos observar, empieza el entrenamiento de la recepción en el puesto, después con desplazamiento, ¿hacia dónde me desplazo? Hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué en grado de dificultad? Porque desplazarse hacia adelante es lo natural de nosotros. Ahí, ¿cuál es la diferencia? O recibo en posición más abajo o recibo de voleo. En los hombres se utiliza mucho más esta recepción de golpe de manos altas o golpe de voleo, donde el deportista se adelanta al saque, vuelvo a decir, al saque floating. Va a depender del tipo de saque. Luego viene otro grado de dificultad que será desplazarse de la línea lateral. Entonces el entrenamiento de esta recepción con desplazamiento hacia la línea lateral implica un grado de dificultad mayor, pero tenemos dos desplazamientos laterales, hacia la línea lateral o hacia el centro de la cancha.
¿Cuál es más fácil y cuál será el más difícil? ¿Cuál es el más fácil? Este, porque después de esto, ¿qué sigue? Ir a atacar. ¿Qué sucede acá? Que cuando él viene hacia el centro, y después tiene que salir a atacar, pues entonces se le incrementa la dificultad. Como les dije, como el juego es una acción cíclica, entonces tenemos que pensar es en la continuidad de la acción. En esta acción de desplazamiento, cuando él tiene que salir aquí a atacar por zona 4, muchas veces no da tiempo, y entre más nivel, menos tiempo va a tener, porque el juego es más rápido. Entonces ya aquí no hay tiempo de entrar en diagonal y toca hacer un ajuste con los pasos, de forma tal que el último paso, la posición de los pies, queda a zona 4. ¿Qué sucede muchas veces? Espero que me entiendan los dibujitos acá. Él viene y recibe al centro y se desplaza, como no le dio tiempo para abrirse, se desplaza a atacar por zona 4 y este jugador queda girado hacia el 1. ¿Para dónde se va el balón cuando él ataca? Se le va afuera por la línea. Entonces, el ajuste de los pies se convierte en un factor determinante de ese momento de juego. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces estos son detalles que nosotros en el entrenamiento tenemos que pensar para darle ciclicidad a la acción de juego. Por eso les digo que no visualizar un juego, una acción técnica aislada de la otra. Luego vendrá en grado de dificultad desplazarse hacia atrás, ya la combinación de esto que será desplazarse en las diagonales. Esto con respecto a la acción técnica de la recepción. Entonces ya vienen lo que son los ajustes de los movimientos, de forma tal que, ¿qué sucede? La consideración del ángulo de rebote. Entonces, una pregunta sería es si nosotros entrenamos la recepción con diferentes ángulos. Nosotros sabemos que por la evolución histórica el saque se hacía desde esta zona. Entonces, cuando el saque se hacía solamente desde esta zona, pues todos entrenaban para hacer casi que un ángulo de rebote similar. Pero cuando el saque ya empezó a abrirse a los 9 metros de la línea de fondo, el ángulo de rebote se cambia completamente. Entonces ya no es lo mismo un balón que viene desde zona 1 a un balón que viene desde zona 5. Y que viene desde zona 5 y el que viene desde zona 5 y viene derecho a zona 1. Este balón. Esto implica un rebote diferente. ¿Qué pasa muchas veces? El deportista se ubica de frente al sacador. El deportista se ubica de frente al sacador y sus pies y los hombros quedan de frente a la antena o de frente al sacador. Entonces la pelota rebota en esta zona. No, aquí hay que insistir que la posición de los pies y de los hombros lleven el balón hacia el centro. De forma tal que en iniciación insistimos mucho en que el pie de la línea quede adelantado. De forma tal que él se desplaza y el pie de la línea siempre adelantado para hacer que rebote. Creo que hay equipos como los americanos, como los argentinos, que trabajan mucho con las acciones de golpe lateral con los hombros. Los brasileños, uno los ve que entrenan mucho más la recepción, ponerse detrás del balón y poner los pies de frente al armador. Entonces no hay una única manera de hacerlo, solamente entender los principios de la acción de rebote para llevar el balón siempre hacia el centro. ¿Qué les recomiendo? Entrenar la recepción tanto con saque desde el 5, con saque desde el 6, con saque desde el 1, de forma tal que todas las zonas sean cubiertas. Y preferiblemente que sean los mismos jugadores los que hagan el saque. Nosotros como entrenadores hacemos muchas veces el saque, pero
nuestro equipo va a mejorar la recepción de acuerdo al nivel de saque que tenga el mismo equipo. ¿Con quién entrenan? ¿Con quién maduran? Con el saque que uno tiene o que el equipo tiene. Entonces poner al jugador a hacer tareas, bueno, vamos a sacar desde el 1. ¿Para dónde? No, para el 1. ¿Para dónde? Para el 4. ¿Para dónde? Para el 6. Y a medida que vaya avanzando el nivel, pues uno podrá poner más exigencias sobre el tipo de saque que va a hacer, la ubicación. Entonces ya les decimos al sacador que saque a la zona de conflicto, no le saque al cuerpo, va a sacar aquí, en la mitad de los dos. Así que empezamos a poner tareas. Primero, la precisión y luego la potencia. No sé si han visto, por ejemplo, en el entrenamiento del saque con radar. Entonces, ¿a qué velocidad tenés que sacar? ¿Cuántos? Pero ¿a qué dirección tenés que sacar? Se están sacando más o menos, las mujeres están sacando más o menos en floating por arriba de 65 kilómetros por hora. Los hombres están sacando en rotación por arriba de 90 kilómetros. En la élite están sacando por arriba de 100 kilómetros por hora e incluso pues el récord de León está en 138 kilómetros por hora. ¿Y cuál es el asunto de eso? Que todo eso tenemos que entrenarlo, pero ¿cómo lo podemos entrenar? Con el ejercicio del deportista, no dedicarnos a sacar nosotros. ¿Cuándo lo hacemos nosotros? Cuando estamos en la iniciación, porque se requiere precisión y continuidad en el ejercicio. Porque si nosotros ponemos a hacer trabajos de dirección al niño que está aprendiendo, pues nunca va a rendir el trabajo porque el saque va para diferentes lados. Bien, acá podemos observar, digamos que unas tendencias del saque, de cómo se saca, para dónde se saca, las ubicaciones del saque. Y aquí está lo que Mónica nos dijo entonces ahorita de a quién le corresponden estas zonas, a quién le corresponden estas zonas. Y podemos observar que es las zonas donde más puntos se convierten en el saque. Entonces, definir muy bien a quién le corresponde cada zona. También hay diferencias entre desde dónde se saca. En los hombres, digamos que hay menos saques desde zona 5. En las mujeres hay más saques de zona 5, ahí se mueve más, sobre todo por lo que tiene que ver con el saque flotado. Las mujeres sacan más floating que saque con rotación. Pero, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Cómo nosotros los entrenamos. Entonces, miren que los hombres tienen una distribución de las zonas de donde sacan diferente. En zona 1 casi que igual, pero en zona 6 son los hombres entre 1 y 6 donde más se saca, por la potencia del saque. Y en las mujeres, pues casi que está combinado entre sacar de zona 1 y zona 5. Así que es importante nosotros poner tareas tanto de sacar como es del 1, como sacar desde el 5 o del 6 en el caso de los hombres. Esto es lo que les decía, entonces, ideal uno trabajar con las zonas de contacto poniéndose detrás del balón completamente, pero en realidad aquí podemos observar las zonas donde el balón llega a la hora de la recepción. La pregunta es si en realidad lo entrenamos. Entonces, cómo se golpea el balón cuando llega a la derecha, cuando llega a la izquierda, cuando está abajo, cuando está arriba. Y aquí podemos observar entonces lo que les comentaba, cuando son recepciones perfectas. Entonces, por ejemplo, acá el 42% de los balones que llegan al cuerpo son perfectos. Pero acá las recepciones que están bajitas o golpe muy abajo en el antebrazo, solamente el 9% es perfecto. Esto es un estudio, o esta es estadística presentada de la Liga de Turquía.
Aquí vemos que al lado izquierdo el 21%, al lado izquierdo y al lado derecho, el 21% de las acciones son perfectas. Y acá los balones que están arriba de voleo, solamente el 25% de las acciones son perfectas. Es decir, que hay muchos balones al lado del cuerpo, los segmentarios, pero el porcentaje de recepción es casi, de efectividad de la recepción es casi que la mitad de los balones que llegan al cuerpo, que llegan directamente al cuerpo. Si hay más balones, observen que aquí hay 70%, 70 balones que llegan al cuerpo, o sea, el deportista todavía le llegan muchos balones al cuerpo, pero el porcentaje de recepciones perfectas en el centro del cuerpo es más alto, pero a los lados es más bajo las recepciones perfectas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es uno de los elementos que nosotros debemos darle importancia para el entrenamiento. Entonces, acá lo que les mencionaba, las técnicas de la recepción, observen que entonces la plataforma de contacto en la que tenemos que insistir es que los codos estén extendidos completamente extendidos en toda la acción de contacto. Esto para la recepción, ¿cierto? Miren que en estos receptores que tenemos ahí en las imágenes, en ningún momento hay flexión de codos, que es una de las acciones que más encontramos en el movimiento del contacto de la pelota, la flexión de codos. Aquí podemos observar que hay una extensión completa. Y los hombros, observen que los hombros cumplen un papel determinante, llevando los hombros hacia adentro, cuando el balón está, cuando vamos a buscar el balón, tener los hombros hacia adentro nos va a permitir hacer una plataforma plana en el antebrazo. Cuando ya los balones van al lado, observen acá, por ejemplo, cómo los balones que están al lado del cuerpo, entonces acá es ese balón que viene arriba del hombro o que viene en la parte lateral, que viene muy rápido, no me da para desplazarme, y tengo que contactar al lado de ese balón. Al contactar esa pelota al lado, tengo que hacer un juego de hombros para que la pelota vaya hacia el centro, y si la pelota viene atrás, en la parte alta y atrás, entonces la pierna de la línea se va para atrás. Es decir, que cuando el balón está delante del tronco, la pierna de la línea va adelante, y cuando el balón está atrás de la pierna, atrás del cuerpo, la pierna va para atrás para poder abrir el ángulo de entrada del balón. Estos son ajustes de la técnica que se deben entrenar. Algunos dicen que son técnicas especiales. Para mí, pues, me he ido dando cuenta que en realidad son técnicas necesarias para poder jugar. Pero en la iniciación y en las categorías inferiores, insistir en el desplazamiento y ponerse detrás del balón. Al deportista de mayores sí hay que enseñarle un poco más en esto. Algunos entrenadores manifiestan la acción de flexión de codos en el momento del contacto con el balón, sobre todo en el saque que viene en potencia con rotación. Entonces, son ajustes que se hacen de acuerdo al tipo de saque. Eso se convierte en un aspecto muy importante. Entonces, miren lo que les insistía, la flexión de rodillas en el momento de contacto de la pelota para poder darle parábola suficiente al balón. Se ve bien, yo no sé si se ve bien los videos o se ven muy tildados. Pues se ven súper bien, excelente. Okay. Profe, qué pena. Entonces, Nos quedan 3 minuticos, listo. En nos todas quedan 3 maneras, tenemos más clases pues para seguir y no hay problema, ¿vale? Bueno, aquí lo que les mostraba, entonces esa formación se puede hacer por carriles, teniendo muy claro la situación. Entonces podemos hacerlo de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Entre más jugadores pongamos en la recepción, pues el grado de complejidad se nos puede incrementar. Entonces aquí podemos ver, esta es categoría menores de Antioquia. En Antioquia recibimos con 4 en la categoría menores, pero los mayores ya recibimos con 3, así que es muy importante la definición de esa formación. Eso es en la medida en que vaya avanzando el grupo. ¿Listo? También, entonces, lo que les decía, de acuerdo al tipo de saque, son diferentes. Aquí podemos observar
que es diferente la cantidad de saques en flotantes a la cantidad, el saque saltando con flotante al saque en potencia. Entonces, esta información nos permite también tener en cuenta qué tipo de saque vamos a entrenar, porque si usted entrena la recepción del saque flotante de piso, eso solamente corresponde al 3% de las acciones en una competencia de mayores, pero el 76% de las acciones son de rotación saltando. Entonces, hay que entrenar la recepción de acuerdo al tipo de saque con el que estamos trabajando. Bueno, entonces